no existimos, men. Durante millones de años. Luego nuestros papás llegan y... Y plac, ¡Tin, plac, tin! plac. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿A qué hora vas por el pan? Y la mamá dice, no como pan, Me porque imagino. me hace daño el gluten. Y los papás dicen, oye, pero son los 80s. O 90s, ¿no? ¿Tú qué año naciste? 87. Son los 80s, el gluten no se ha descubierto. Ah, sí es cierto, entonces sí, supongo que sí voy por el pan. Ah, pues te acompaño, mi amor. Ok. Y van al pan. Y de vuelta del pan, ya llegas tú. El resultado de la del, del panadear. Uno de mis escritores favoritos, Alan Watts, dice, Ujú. somos el guiño lascivo en los ojos de nuestros papas. Ok, interesante. Mira esa morra, man. No sé si lo traduje bien, pero ese es el mensaje. Es la idea. Órale, qué interesante. Y desde entonces, pues, en la búsqueda, ¿no? Bueno, ¿cuándo empieza la búsqueda realmente, no? Porque al principio es más bien ellos te dan. Ellos Sí, ponen frente a tus ojos las cosas que consideran adecuadas, propias, ¿no? sí. Y quizás si llega un momento en el que ya uno dice, no, pues yo sigo mi camino, pero ¿cuál es ese momento, no? O sea, Wow, quién sabe, quién sabe. qué buena ¿Y, pregunta, man. y qué parte de eso primero que nos dejaron, que nos legaron, qué se queda, qué permanece, ¿no? O sea, o eso es lo que va siendo base para nuestro desarrollo, nuestro crecimiento. Y sin duda otra parte súper fundamental, así como la guía de los padres, pues también todo esto, ¿no? O sea, Yeah. series, pelis, lo que consumas, libros, cómics, no sé, el medio de entretenimiento que esté a tu alcance en ese momento y que te atrape, ¿no? Porque no, a lo mejor no todos por igual, o sea, en una de esas no a todos les atrapa de la misma forma la televisión, ¿no? A lo mejor unos prefieren más ir a jugar al parque, no sé, no sé. En mi caso yo sí era un mix de ambos, yo sí era muy de tele, a mí sí me encantaba ver caricaturas y demás, pero también me gustaba mucho salir con mis amiguitos y por otro lado me gustaba muchísimo jugar Super Nintendo, ¿no? Que fue la que a mí me tocó, ¿no? Entonces, El Super es una gran consola, ¿no? sí, Creo que es la mejor consola de todos los tiempos, man. sin duda, yo sí la tengo Creo que sí. con ese estatus, pues, o sea, en mi conciencia sí está como la consola, ¿no? Sí. Y sobre todo por los juegos, por cómo los vivías en el momento, ¿no? O sea, porque había muchísimas adaptaciones de caricaturas de la época. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, Wow. el de los que me tocaron a Como yo. mí, el de Batman, la serie animada, el videojuego de Qué Super. bonitos juegos esos, man. Se Sí, veían sí, increíbles. sí, sí, era como Wow. tener la caricatura hecha. Súper fluido y estaba muy bonito eso, man. La música, las animaciones, también otro que recuerdo con mucho cariño, el de Animaniacs, por ejemplo, ¿no? Ese de Super Nintendo, Juegazo, era man. maravilloso, maravilloso Juegazo, ese. man. Usar a los tres hermanitos y todos los escenarios que ibas pasando, como que sí, había muchos guiños también a la caricatura, ¿no? De Sí. pronto tenías esta como ruleta, que cuando juntabas tres moneditas y salían las tres caritas de los personajes, no sé, como ese tipo de detalles. A mí me gustaba que se vieran como de chicle. Ujú. El del Rey León. Ah, Que ándale. también se veía como muy fluida esa animación. Sí, Estaba increíble, man. sí, sí, sí. Brinqué, porque generacionalmente pues me tocó, ¿no? Brinqué muy pronto a la adaptación de Mortal Kombat en el Ujú, Super Nintendo. ujú. Y a mí me encantaba pues, agarrar a Sub-Zero. Era Ok. como, ¿Sub-Zero? Sí, sí, Sub-Zero. Sub-Zero era mi hit. Yo fui malísimo en Street Fighter Ujú, 2. Malísimo. En la farmacia. ¿Era farmacia? En la farmacia que estaba arriba de la prepa. En la tiendita que estaba arriba de casa de mis viejos. Había Street Fighter. Y yo era pésimo, man. Pésimo. Nunca supe sacar el caderazo ok. bien. Medio intenté con Blanca, pero nada más porque hacía toquecitos y era como que la Sí. única forma de parar la banda, pero con una patada barrida, bye. Sí. Y cuando llegó Mortal Kombat encontré lo mío. Me Órale. adapté muy rápido a la jugabilidad de esa onda Sí. y fue bueno. Lo malo es que pues ya aburría, ¿no? Porque, hey, ya sí, vamos a jugar Mortal Kombat. Y todos mis amigos, no, mejor vamos a jugar Street Fighter. Y yo, Ok. damn you, damn you. La, el camino del que venías, primero absorbemos todo lo que
nuestros papás nos otorgan, ¿no? Todo lo que está ahí en sus bibliotecas de música y de libros y todo. Y yo pertenezco a la generación enciclopedia. Órale. Hacer la tarea en aquella época, no sé si sentirme orgulloso de eso, man. La verdad es que era una friega. Era una friega. Y agarrar la enciclopedia y ver el índice y guerra franco-prusiana. Y eso con que se come, man, y buscar. Man. Mi papá tenía una colección buena. Y había por ahí unos libros que se llamaban El libro del año. Eran como almanaques, pero bien gordos y bien grandes. No sé si eran como almanaques. El almanaque siempre ha sido chiquito y tamaño bolsillo, ¿no? Estos traían todo lo mejor que había pasado el año, como en forma de periodismo. Y yo tengo muy presente con eso que dijiste. La primera vez que agarré ese libro, lo abrí en la página donde estaba la foto de Yoda. Hablando con Luke. Órale. Y lo primero que sentí al ver la foto fue aprensión. Y no manches, pero si este es un libro de fotos, porque al principio estaban pues olimpiadas o cosas así, ¿no? Eventos históricos. Y llegar a esa hoja y ver la fotito del orejón sí me sacó de onda. No recuerdo ni siquiera si leí lo que decía. Yo solo recuerdo que, incluso esto, le adjudiqué una personalidad tan rara al bicho, que cuando tenía dudas en mi infancia, abría el libro y le preguntaba a Yoda, Yoda, ¿qué hago? No, ¿neta? Muy raro. Wow. Los recuerdos que tengo de las primeras pelis de Star Wars son siempre en Navidad, porque solían pasarlas en la televisión abierta en Navidad. Y tengo en mi mente recuerdos chéveres de eso, porque era o ver Vox con mi papá y estarle cambiando de canal a alguna peli de Star Wars. A mi papá le encantaba el Vox. Yo no absorbí el Vox, por ejemplo. No se me dio tanto seguir la carrera de ellos y tal. Pero sí estar con él y de repente estarle cambiando. Ya hay comerciales, vamos a ver un ratito Star Wars, porque las pasaban en Navidad. Pues me encantaba. Y ahí vi a Yoda. Y dije, es el de la foto que... wow, es una peli. Entonces, ese fue como el principio de este asunto cultural. Claro, órale. De las enciclopedias y de estas cosas. Era divertido ponerme a hojear las enciclopedias. ¿Puedes creer eso? Era divertido buscar las fotitos. Solo buscaba las fotitos. No es que buscara así de... Ay, no manches, así era la agricultura en los años 60. No, eso no me interesaba. Me interesaba ver las fotitos. Y así eran los mercados prehispánicos. Y así era tal cosa, ¿no? Y los atlantes. Hasta que vi un atlante en Tula y fue así de... ¡Wow! Sí son marcianos. ¡Qué chido! Parte de mi infancia como que está de ese lado de nuestro país, Hidalgo, Puebla. Y todo porque mi papá lo cambiaba mucho de lugar de trabajo cuando yo era chiquito. Entonces realmente nos veíamos poco. Órale. Cuando mi papá llegaba a casa, era muy maravilloso porque siempre traía algo. Por ejemplo, estuvo mucho tiempo en Veracruz. Y las veces que llegaba de ahí, llegaba con un cargamento de comida del mar supremo. Y con unas cosas bien raras que él iba y pescaba. O sea, se lo pasaba en las plataformas petroleras de ida y vuelta. Y en el Inter, pues al brincarse del helicóptero y sacar cosas del mar. Entonces comíamos cochinada y media. Yo no sé qué animalitos eran, la verdad, pero sí recuerdo tiburoncitos o unas conchas así súper raras. Retacábamos el refri. Y me acuerdo chido que también llegaba él a veces y nos poníamos a hacer avioncitos de papel. Entonces mi onda cuando llegaba mi papá era jugar a hacer avioncitos de papel. Y teníamos la sala atascada de avioncitos de papel porque no creas que hacíamos el avioncito, nos parábamos y lo íbamos a levantar. No. Hacíamos el diseño, lo echábamos a volar y a donde llegara, vamos a armar otro porque no me gustó tanto. Mira, lo voy a hacer así, asado. Wow. El punto era tener la sala cubierta, avioncitos de papel. Está bien padre alcanzar estos recovecos del pasado.
porque como que prende de nuevo. O sea, evocar estas memorias me conmueve. Es muy chévere. Creo Sin que duda. es algo bonito. El Día del Niño es algo... Fíjate que yo lo que recuerdo de mi infancia que me haya acercado a este tema cultural, popular, no sé cómo llamarlo, justamente es en mi infancia con uno de mis tíos. Él en esa época vivía aquí en la casa con nosotros y a él siempre le gustaban como las películas y demás. Entonces yo me acuerdo que él es el que nos enseñaba, él es el que nos llevaba a ese camino. Nos hacía nuestras palomitas así de maíz, en la ollita, con la sal. Ah, Ajá. claro. Esas sí son palomitas. Sí, 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 claro, claro. O sea, Me cae que sí. y tienen un sabor bien único, bien Sí, especial. Y hasta sí. la fecha yo las muerdo y me regresan. Ah, es una ¡Guau! olla de peltre, creo que es el material como azul, Sí, con manchitas sí, blancas. sí. Y estar comiendo de ahí con la salecita. Y sobre todo estar viendo Bugs Bunny. En aquella época veíamos ¡Guau! muchísimo Bugs Bunny. ¡Guau! Y mi tío sentado con nosotros ahí, pues en la fiesta, en el cotorreo. Él fue realmente quien nos llevó al camino de las películas de terror. Cada vez que había Ok. estas secciones, trilogías del 5 de temática de terror, lo que sea, Ujú. era quedarnos con él porque ya pasaban tarde, noche, ¿no? Entonces Ok. era nosotros así, mamá, déjanos quedar en la sala, por favor. Y ya sacábamos el colchón, juntábamos los sillones, hacíamos ahí nuestro campamento, ¿no? O sea, Ok, las cobijas, ok. las almohadas, todo. Y en la noche ahí nos tenías viendo las películas. Y Ujú. era un toque bien especial porque además pues la sala era un lugar en el que era común para todos, no siempre estábamos ahí, pero estábamos de día, luces prendidas, el sol, etcétera. Ujú. Y ahorita en ese momento estar oscuro, sin nadie, solo nosotros, luces apagadas, con la película de terror ahí pasando, adquiría como una atmósfera Ujú. pues surreal, ¿no? O sea, que en verdad que era como en ese momento te sentías fuera del lugar, sentías que no estabas ahí, sino Ujú. que estabas en otro lado. Ujú. Y el estarnos pues maravillando, yo me acuerdo que a mí sí me daba muchísimo miedo Ujú. por el hecho de tener a mi hermano y tener a mi tío al lado, y era como más emocionante y lo hacía como más jugoso, Wow, ok, y sí, ya sí, sí, sí. era esperar ese momento, Claro. ¿no? En el que hicieron la trilogía del 5 y estarla viendo. Y yo creo que a partir de ese momento fue que a mí se generó como un gusto, ¿no? Casi un gusto obsesivo por el cine de terror y demás caricaturas, ¿no? Que hasta la Eso suena fecha, rudo, me caso. Ok, sí, o ok. sea, que hasta la fecha sigue, ¿no? Y yo cada vez que Ujú. tengo la oportunidad de adquirir la película que tanto me gusta, pues Ujú. lo hago, ¿no? O sea, busco tenerlo y sobre todo llega un momento ya cuando yo ya empiezo a crecer, ¿qué te gusta? Secundaria, prepa, que igual no tengo los recursos monetarios, pero pues que si me daban para el lunch y yo en lugar de gastármelo de gastármelo en la papita y demás, pues guardaba todos mis pesos en la alcancía y me Ah, esperaba man, 3, wow. 4 meses Claro, ya a sí, juntar sí, una buena sí. cantidad. Y entonces ya era ir a la tienda, ¿no? Que sea a Liverpool, al Mix Up Ujú. y ver qué me encontraba y me lo Ujú. compraba. Ujú. Y pues gran parte de todo esto que está acá Ujú. Ujú. viene de esa época, o sea, era como yo Wow, tratar wow. de rescatar ese ¿Qué? pedazo de infancia, ¿no? Ese Ok. que ya a mí en ese momento, que bueno, mi infancia no estaba tan lejos, te hablo secundaria, primaria, son 3 años casi de diferencia, ¿no? Ujú. Pero Ujú. para mí en ese momento era como estos tesoros de decir, es que yo quiero Wow. tener, o sea, ya no depender de la programación del 5 sino yo tener mi propia temporada de Batman Ujú. o Ujú. cualquier caricatura que me gustara en ese momento. Ujú. Y para mí era mi tesoro mayor, o sea, era invertir todos esos dineros que juntaba Ujú. y adquirirlo y yo me Ujú. regresaba Ujú. muy feliz. Muchas otras veces era también parte de que me los compraba con su propio dinero, ¿no? Ujú. Que yo Ujú. estaba así, yo quiero esa, yo quiero esa. Y era, pues bueno, sí te la compro. Yo creo que era tanta mi emoción. Y y fíjate que para mí sí ha sido muy importante estar regresando cada cierto tiempo a series que yo veía de niño. Ujú. O sea, tanto por el hecho de reconectar con ese lado que te da la emoción, que te da como te Ujú. sientes otra vez allá, Ujú. pero también tiene como un gusto añadido que es
como que vuelves a ver esas cosas con nuevos ojos y descubres contenido que en ese momento no asimilabas o no, tu conciencia no te daba para llegar a ese razonamiento. Y ahora que lo estás redescubriendo ya más avanzada de edad, pues de pronto dices, ay, ¿a poco hablaban de tal temática, no? ¿A poco se metían con estas y se metían a explicar estas ondas, ¿no? Y eso es maravilloso, o sea... Eso está padre, man. Sí. Me recordaste muchísimo esas etapas. Insisto, estoy viejo, man. y es muy grato encontrar esta tangente cultural entre dos generaciones, porque podemos al mismo tiempo de enterarnos de cosas, ¿qué? ¿Eso de qué se trata, man? ¿De qué me estás hablando? Aprender todavía más, ¿no? Mientras evocabas tu recuerdo de adquirir tu colección, yo traté de pensar en ese justo momento en el que salía digamos, del núcleo mental, familiar, hacia esto. El núcleo mental de la familia siempre estuvo rodeado, desde mi punto de vista, no hay otra palabra para decirlo, por lo sobrenatural. Una de las actividades favoritas mías, porque siempre hablo al revés, a lo mejor es culpa de Yoda, a lo mejor es culpa de Yoda que de repente hablo así, me lleva. Desde esa enciclopedia. No manches. Yoda, ¿por qué? Y él me contestaba al revés, pues claro que obvio. Era juntarnos todos, usualmente era alguna fiesta de cumpleaños, alguna Navidad, algún día, bla. Tíos, abuelitos, primos, a platicar y esperar el momento en el que le pudiéramos pedir a mi abuelita una historia. Órale, wow. Mi abuelita vivió en un pueblito que se llama El Zacatón. Y gallo, qué historias. Imagino. Qué historias. Sí nos hacían tener calosfríos. Wow. O sea, están un poco revueltas en mi mente. Pero la verdad es que sí nos daba ñañaras. Sí nos daba ñañaras. Fíjate que este último punto que mencionas me parece tan importante porque en la niñez tienes esta maravillosa habilidad de entregarte al 100% a eso que estás experimentando en el presente. O sea, la capacidad de abstracción de un niño no es tan a futuro. O sea, su futuro son 5 minutos más adelante. ¿En qué va a ser cuando hay un comercial o etcétera, ¿no? O sea, y al mismo tiempo no tiene tantas cosas en la cabeza que justamente lo único en lo que se puede ocupar es en ese presente, en ese instante. Y todo se vuelve tan real, todo se vuelve tan presente, todo se vuelve tan real, no sé, ya lo repetí 3 veces. Que eso es lo que te brinda esta onda de creerte lo que estás viviendo, lo que estás consumiendo, o sea, una historia. Porque también esa es otra, ¿no? O sea, imagínate niños de generaciones 50, 100 años atrás, cuando no había esto, cuando no había películas, cuando no, o sea, que todo era justamente esto, sentarte en la fogata y cotorrear con los ancestros, ¿no? Con los abuelos de la familia, contarte las historias. Sí. Yo en ese sentido creo que fui un niño más terco, más necio, que nunca valoré, nunca le di su lugar a los adultos mayores, ¿no? De mi familia, o sea, nunca era de sentarme con mi abuela o mi abuelo, oye, cuéntame esto, cuéntame lo otro, o sea, para mí más bien era, ay, quiero ir a jugar, ay, quiero ir a chacotear, ay, ya, dame el muñequito, dame la caricatura, sácame a la calle, no sé. Y pues en su momento no lo valoré, ¿no? Y ahora he tenido así una oportunidad ya casi muy escasa de los miembros más viejos de mi familia, tíos segundos, etcétera, de ir a platicar con ellos sobre sus historias. Y sí es un contenido bastante enriquecido, ¿no? Como tiene un sabor bien único, bien especial. Y esas son cosas que pues ya no podemos, al menos yo ya no puedo regresar a ellas, ¿no? Entonces es muy padre. Yo creo que ese lado, ese hueco, yo lo lleno pues básicamente con lo que vi en la tele, ¿no? O sea, las historias que me daban a mí, las caricaturas, las películas, las series, era lo que nutría mi conciencia de
de estas historias, ¿no? Tan maravillosas, no sé. Claro. El asunto de cómo se comienza a poblar la mente con todas estas cosas. Trato de llamar esos pensamientos ahora, o sea, qué sucedió después, cómo estaba la estructura familiar, qué empezamos a hacer. El asunto de estas historias. Luego, no sé si mi papá nos contaba esas historias, no sé si eran netas las historias que nos contaba mi papá, los contaba muy padre. O sea, de acuerdo a él y a sus hermanos, ellos se agarraban a cocos a los chaneques. O sea, mi papá estuvo un tiempo en un orfanato y también tiene unas historias bien pesadas de ahí, men. O sea, ya historias de cementerio, historia de escaparse y hacer ondas y encontrar cosas súper sobrenaturales. Y absorber eso para mí, pues era, al mismo tiempo que daba miedito, de ahí que para mí el terror no sea tan así, sí lo agarro con reserva porque siento muy vivo ese asunto. Digo, ¿qué diablos es un chaneque? ¿Y por qué mi papá tenía que golpear a un chaneque? Diablos, y sus ojos encendidos, los veías como dos lucecitas que andaban en la oscuridad. Y dices, ¿qué tranza? ¿Qué es eso, men? O sea, ¿por qué? Órale. Que si las brujas en el cerro, que si los tecolotes gigantescos que se roban a los niños, cosas así que viven en mi memoria infantil de una manera fabulosa, men. O sea, me podría sentar solito a empezar a contarme esas historias y hacer, uy, no manches, qué tranza. Esta es la base, este es el inicio de lo que posteriormente, al encender el televisor, por supuesto, men, para mí era el tío Gamboín, era Don Gato, era la Pantera Rosa, ese primer vestigio de memoria que tengo de la pantalla, ¿no? Las películas del Canal 2 y del Canal 9, muy viejitas, mexicanas en blanco y negro, las veía en un televisor súper chiqui y la antena no servía bien, entonces se la pasaba lleno de tierra, esto de ruido blanco y de pero tenían algo, había algo en ver esas pelis, ¿no? Y ver a la gente cómo se vestían antes, todos de blanco, con sus guaraches, sus sombreros. Santa, por ejemplo, una peli fabulosa, y la gente así con sus antorchas y ver así a la banda y decir, ¿qué está pasando? No lo entendía. Por supuesto que no lo entendía. Pero tengo muy presente ese cuadro en mi infancia, el cuadro blanco y negro del televisor. Ver al tío Gamboín con sus juguetitos, no sé qué encanto tenía, no sé por qué. Era maravilloso ver a ese men jugar con sus muñequitos, con su colección de... no sé qué era. Luego empezó esta transición de... ¿cómo es esto? Infancia 0 a 5. Luego sigue de 5 a 11. Y luego adolescente de 12 a lo que sigue, ¿no? Yo estoy como que centrado en esto de 0 a 5, 6 a 11. En esta conversación que tengo contigo. Definitivamente mi transición de lo mágico, de pasar horas interminables colgado de un árbol jugando a que era chance Tarzán, o con mi hermana jugábamos mucho a que éramos, por ejemplo, periodistas o hermanos investigadores. Órale. Y estábamos horas hablando como si estuviéramos en una serie o en ahora vamos a investigar aquello de allá. Wow. Donde vivíamos, pues era una zona que era todavía un poco, no rural, pero sí estaban apenas pavimentándome. Me tocó echar piedras a la calle cuando todavía pasaba la aplanadora. Y nosotros... conectarme al televisor poquito después de eso. Una de las primeras memorias que tengo es Dimensión Desconocida. Wow. Después de este núcleo familiar chiqui que te decía, el primer salto que yo percibo como ¿what? Después del disfrute de Tío Gamboín, películas del 2 y el primero, fue un episodio de Dimensión Desconocida. No sé cuál fue, pero sí me deschavetó. Y a partir de ahí pues fue empezar a cazar esas cosas en mi existencia, man. Dimensión Desconocida de los 80s, no la anterior de blanco y negro. La anterior se me hace demasiado ingenua, porque así éramos antes los humanos. Algunos. No quiero decir casi todos, algunos. Pero con Dimensión Desconocida en los 80s que me tocó verlos,
ya empezó en mí el ajuste de tuerca de, ok, entonces existe lo mágico o no, pero también existen ficciones en otros lugares del mundo. ¿Cómo lo entiende esa gente? Había un episodio en especial que se llamaba El Emporio de Objetos Perdidos, en el que un cuate entró por equivocación. No recuerdo bien si lo vayan ahí o entra por equivocación. Pero es una bodega enorme, gigantesca, de chácharas. Pero cada cháchara tiene propiedades muy extrañas. Una esfera que tiene una mujer ahí que habla, un espejo que creo que ves al pasado, la clásica mano de chango creo que hasta la pusieron por ahí. Y el chiste es que entras ahí buscando reminiscencia a Harry Potter, este lugar de... Apenas conecté eso, man. Este lugar donde Harry Potter va a dejar las cosas, bueno, la gente de la escuela de Hogwarts van a guardar las cosas o que de repente necesitan hacer algo, el cuarto de los requerimientos creo que le llaman, es probablemente la reminiscencia cultural del Emporio de Objetos Perdidos de Dimensión Desconocida. Porque cuando entra ahí cuando entra ahí la gente está perdida en su vida. Y el objeto que encuentran les ayuda a encontrar el sentido o la respuesta que tienen en ese momento en su existencia. Chévere es que el lugar cambia de lugar, igual que el cuarto de Harry Potter, pero cambia de ciudad, cambia de lugares del planeta. En un lugar, el cuate creo que entra en Cincinnati y sale en Hawái al terminar el episodio. Yo te estaba hablando de un niño que estuvo en una escuela religiosa y yo enterraba varillas en el cemento y en la banqueta pensando que estaba matando al diablo. Okay. Yo pensaba que le entraba por aquí y me las pagarás ya. Y así, sí, claro, soy el vengador. O sea, ¿qué onda? Pero por supuesto, pues un niño hace esas cosas con todas esas cochinadas que tengo en la mente, más que me presentan 13 años en una encuesta en una iglesia católica. Hice chidas pelas, man. Hice chidas pelas. Yo era muy tosco porque sí era así de... ¿Y por qué Jesús hizo esto? ¿Y por qué hizo aquello? ¿Y qué flotaba? ¿Que tenía botas electromagnéticas? A ver, no. Entonces era muy odiosito. ¿Por qué traía todo esto? Esta última señal vino de Centauri 3, pero cuando logré sintonizarla bien, ya no escuché nada. Miren, allá adelante. Están atacando el tesoro intergaláctico. El procesamiento necesario con el que debemos contar adentro de nuestro cráneo para jugar con todo esto es mucho. O sea, la memoria para muchos empieza por ahí de los 5 o 6. Hay personas que tienen memorias anteriores. Ha de ser magnífico poder recordar tan atrás. El último recuerdo de ese momento, de esos momentos, de ese núcleo que te voy a compartir para mí era Spider-Man y un disco que hablaba de brujas. Esos son los dos pilares de mi infancia. Órale. Spider-Man, la animación de los 60s, obviamente, okay, donde hacían... ¿Qué sonido padre? A ver si lo encuentro para ponerlo aquí. Y en un cumpleaños, una tía me regaló un disco que jamás he vuelto a encontrar en las portadas. No he dado con él. Es un disco que tiene una canción que dice una vieja, me proyecté. Una bruja quiero yo, Ricky Ran. Eso es lo único que recuerdo del disco. Y era una cancioncita muy movida. Además de las tablas de multiplicar de Juan Pestañas, era este disco. Una vieja, ¿qué cosas digo? El saltito de esto fue Superman. Pero no en forma del cómic o la peli sino porque mi abuelita me hizo una capita de Superman. Y me la hizo con un brochecito. Y el recuerdo que vive en mí es yo acercándome a ella y ella enseñándome la capita de Superman y yo volteándome para que me la pusiera y sentir sus manos y haciendo aquí clic, poniéndome la capita y yo salir despegado como fenomenoide. Ese es uno de los más vivos. Uh-huh.
Y cuando empezó Invasión Desconocida y todo esto, y en la misma tele, mi gallo, en la misma tele, presenciar encuentros cercanos del tercer tipo, Thundercats y cosas así, fue donde comenzó esta ebullición de ¿qué es posible? ¿No? ¿Qué es posible, man? El hecho de conectar, por ejemplo, con mutantes reptilianos y mutantes gatunos con espadas, era muy raro, man, porque todos de niño agarramos algo y espada del augurio, déjame ver más allá de lo evidente, que era la onda. Que además esa era un artefacto que vendían en los mercados, ¿no? O sea, la garrita sí, y la espada. La garra y la espada, claro. Y el plastiquito así de... Ay, sí, voy a escalar. Sí, era un combo clásico, obligatorio en la infancia. Para mí era Pantro. Pantro era la ley. Man, era la ley, era la personificación de lo masculino chido, man. Gangsta y malote, man. Y era el que hacía las ondas de construir y él hizo el coche ¿cómo se llama? Felino. El tanque felino. Él estoy seguro que él diseñó la segunda fortaleza que es como un puma del cubil. Super padre, man. Está bien padre, sí. Odiaba a los Gerbills, man. Los ositos esos. Me calabaceaban porque amaba a los ositos cariñositos, man. Yo sí amé a los ositos cariñositos y esto de sí, todo amor. Psh. Entonces ve a los Gerbills y todos tontos y entonces habla bien, oso, que no te enseñan. Es que es un robot, ¿verdad? Entonces era una cosa rara y los Gerbills. Odiaba a Snarf. Okay. Gerbills, Snarf, bye. Eso si no estuviera en los Thundercats, bien. De hecho, a Snarf lo trataban bien mal en la caricatura. O sea, es que no era para mí. Era el que así como, aparte de que era el comic relief, también era, no sé, como que sí lo trataban así como todos los mandados, tal, ¿no? Tú por esta, tú eres el encargado, tú eres el niñero, tú, y además estás bien menso, no sirves, o sea, ya no estorbes, Snarf. Y él, no sé, es un personaje muy maltratado en la caricatura. Men, todos hemos dicho alguna vez, antiguos espíritus del mal, transformen este cuerpo decadente en Munra en inmortal. Porque imagínate ser inmortal, mi gallo. Claro. Esa era la onda, la onda de la inmortalidad presentada por Munra fue así de... Sí, como yo. La tecnología que se armaban, man. Los deslizadores que... No estoy seguro si los vi antes, si vi antes una patineta volar en Volver al Futuro o a Felino y Felina en sus deslizadores. No sé, no me acuerdo cuál vi antes. Tendría que checar los años. Pero qué padres estaban los deslizadores de Felino y Felina. Eran tablas de surf que podían andar por el cielo, man. Todos los mutantes eran unos soquetes. Sobre todo Reptilio. No. Eso era algo muy de la época, de las caricaturas, ¿no? O sea, los villanos los pintaban como... Bueno, a los minions como unos tarados, siempre. Sí. Y al líder como al principal, un tarado, pero no tan tarado, ¿no? Como menos tarado, como con visión, ¿no? Un tarado con visión. Imagínate a Munra cada vez que los mutantes la regaban. Como Largo, el de los Locos Adams. Los Locos Adams, qué bonito, man. Qué bárbaro, man. Estoy así de... ¡Piu! ¡Piu, piu, 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 piu! Está increíble, man. El momento de Thundercats fue cuando estalló el color en mis ojos. Desde la pantalla fue de... ¡Piu, pam, pum! ¡Wow! ¡Qué bonito, man! Pero como está entremezclado con Robocop y la mosca... Entonces es donde ya se pone bien severo, ¿no? Así como que sí, Thundercats, pero la mosca. Blah. Lo que me salvó para continuar con esa conexión fueron... Para mí Thundercats y Halcones Galácticos tienen el mismo sabor. Claro, que de hecho creo que cruzan universos en algún momento, ¿no? O sea, me parece... Es que no sé por qué tengo la impresión de que Thundercats y felinos, no, halcones galácticos. Felinos galácticos. Thunderhawks. Silvercats. Silvercats. Ajá, como que tengo como esa impresión de que sí eran, o sea, no solo contemporáneas, sino que realmente sí compartían universos. ¿Y sabes dónde creo que lo acentúan más?
en la de Thundercats, pero la versión del 2000. El reboot que le hicieron en el 2000. Qué mal que no siguieron esa serie. Buenísima, estaba increíble. Estaba Les bien estaba quedando padre, de lujo. Hay un capítulo, si no mal recuerdo, en donde justamente tienen como un viaje al pasado y en el espacio muy extraño. Y ahí sale ¿cómo se llamaba? Monstrón, el de... ¿En Thundercats? Ajá, en el ¿En capítulo. Thundercats sale Monstrón? Ajá, sí. Entonces, ahí era como esa referencia. Y... ¡Wow! Sí, entonces estaba como padre también como imaginar eso, ¿no? Ver que las caricaturas que tú veías compartían de alguna forma universos, ¿no? O sea, que Me paraste en seco. según, digo, no sé. Una de mis transformaciones favoritas es la de Monstrón. Esto de estrella lunar del limbo, dame el poder, la fuerza. Wow, era... ¿Por qué no siempre andas así, Monstrón? Ya, reviéntalos, ya, termina con ellos. Me caía muy bien Monstrón, era un renegado. Era un antihéroe muy, muy chido. Otra vez todos sus minions eran unos soquetes, ¿no? Y que el chido de esa caricatura fuera el cuate el que tenía su ojito, ¿cómo se llamaba? El jefe de los halcones galácticos, no me acuerdo cómo se llama. Sí, no me acuerdo. Ajá, el que tenía como su playerita blanca, ¿no? Sí, era como un reportero. Ajá. Era como si le hubieran puesto al jefe del el editor del planeta. Ajá. Como si le hubieran dado una chamba en otro planeta. Y ahora te vas a encargar de los halcones galácticos, por Dios. Pero necesitas un lente así de telescópico para rifarla, ¿no? Sí. Halcones galácticos tenía su final ñoño de... El planeta de no sé qué tiene agua de tanto por ciento y... Y Vaquero así... Aprende, niño. Eso te lo van a preguntar después. Y yo, no quiero aprender nada. El niño de cobre era bien valeroso, men. El niño de cobre, sí. Ese men era bien valientito y se rifaba. También, ¿quién es? Acerino y Acerina, ¿no? Eran los hermanos. Ajá, Sí, Rayos cómo de no. Plata era el mero. Ajá. ¿Y quién más? Creo que ya eran todos, ¿no? Todo el equipo. Sí. El vaquero. ¿Y qué tal el minion ese que era el gusanito que decía chichichi? ¿Cómo no? El que más me gustaba de los malos era Molecular. Uno que estaba lleno de burbujitas. Que se podía transformar en todos. Órale. Y tenía como un anillito así. Y se convertía en la persona. Era como el espía. ¿Tú dirías que estas son las caricaturas que a ti ya o sea, ya te tocaron ya de lleno? O sea... es que, por ejemplo, yo sí tengo el recuerdo, pero a mí eran una infancia muy temprana para mí. Cacho. Entonces las tengo como por ahí muy perdidas y no eran las caricaturas que todavía... que las que yo ya entré así ya full, ¿no? O sea, más bien esta es una etapa muy, muy temprana de mi niñez y las tengo muy disipadas, muy diseminadas por ahí. Sí, estas son, en mi caso, las que tengo disipadas. Son una caricatura que se llama Bolek y Lolek. No manches. Que es una caricatura polaca que pasaban en el 11. Wow. Y dos niñitos jugando, cotorreando y teniendo aventuras. Estaba animada, muy bonita esa caricatura. A ver si encuentro algunos frames para ponerla acá. Ajá. Me encantaba, era muy muy blanco el humor, era pues la posguerra y la inocencia, ¿no? Era esto. Había por ahí una caricatura de unos chicos que estaban perdidos como en otro lugar, un lugar muy muy fantasioso. Y salía un malo que se llamaba Cascarrabias, que tenía un bigote. Creo que la caricatura se llamaba así, Here Comes the Grunge. Here Comes the Grunge. Aquí viene Cascarrabias, le pusieron aquí. No. Y era la princesa Amanecer y andaban buscando una llave y pasaban como entre dimensiones y un dragón que siempre andaba este cuate, el Cascarrabias en su dragón, pero el dragón siempre lo quemaba. Milo y la caseta fantasma. Milo y la caseta fantasma es una... Creo que empezó como una obra de teatro, si no me equivoco. Y luego la animaron. Y para mí fue también como de esas primeras, muy tempranas, de decir, wow, qué cosas están pasando. Porque a un niño le llega un regalo gigantesco y es una caseta con un coche chiquito como los que regalaba Chabelo. Entonces el niño pasaba por la caseta y se volvía caricatura. Órale. Y entraba a este mundo de fantasía donde estaba, digamos que era el repositorio del conocimiento de la humanidad. Y estaba el mundo de las letras y el mundo de los números. Y por ahí estaba pues, la banda malosa
haciendo ahí lo suyo y era pues la muerte, la pereza, había como... se encuentra con Cronos, el maestro del tiempo. Y se avienta una sinfonía onda Mickey y fantasía, provocando el movimiento de los astros. Es una Akari muy, muy, muy bonita. Y hoy día todavía la representan en las escuelas en Estados Unidos. Esas son las que están en lo más lejano, como ecos. Y estas son las que ya forman parte. Me ponen así en el momento histórico fantasioso de decir, claro. Como en el néctar de la infancia, ¿no? De la niñez, que ese punto tan especial, tan irrepetible, casi, ¿no? O sea, ese poder vivir al máximo el momento, el instante, el empaparte de lo que veías en pantalla. Exacto. El momento es Animaniacs. ¡Fum! Wow. El paso siguiente, bueno, que ahora mismo siento, fue Animaniacs. Fíjate que poquito antes de entrar a Animaniacs, antes de esto, o sea, el equipo que trabajó en Animaniacs venía de trabajar en Tiny Toons. Que Tiny Toons era una versión quizá más apelando a un público infantil de lo que eran los Looney Tunes, ¿no? O sea, Tiny Toons eran mismos personajes, pero con más infantes, más chiquitos, y también haciendo un humor de mucho... como de mucha travesura, ¿no? De que todo el tiempo estás golpeando a no sé quién, están pasando explosiones, están como aventando el pastelazo, etcétera, ¿no? Como mucho este humor. Acá lo chistoso es que cuando al equipo que estaba trabajando en Tiny Toons le dicen, ¿saben qué, chavos? Se acabó, o sea, ya no vamos a hacer más Tiny Toons. No más tazos. Ajá, y también la memorabilia que dejó Tiny Toons fue... Caníjame. Rompió México, o sea... Los vasos, juntar las calcomanías y las estampitas para juntar tus cosas. Sí, hay muchas cosas bien padres, bien padres. Y justo cuando le dicen al equipo, ¿saben que ya se acaba Tiny Toons? Ya estamos en los últimos capítulos. Y al mismo tiempo le dicen... que el estudio Warner lo que tienen pensado después de Tiny Toons es en hacer una animación de Batman. Entonces le dijeron, bueno, pero pues, eso ya, ¿no? Y ya se fue la persona esta que se llama Bruce Timm. Él se fue ya como que así, chale, pues ya es el último que voy a hacer de Tiny Toons. Él empezó a hacer como su sketch, estaba escribiendo el capítulo, ¿no? Y de pronto como que dijo, a ver, no, espérate, ya, tiró todo eso de Tiny Toons y agarró un hoja en blanco y empezó a hacer bocetos de Batman, justamente porque le dijeron que Warner iba a hacer la animación de Batman. ¡Qué chido! Entonces él empezó a dibujar como sus primeros bocetos de Batman y cuando llegó a la siguiente junta, le dijo, oiga, mira, jefa, traigo estos bocetos, ¿no? Basado en lo que me dijiste. Y le gustó tanto lo que vio, los bocetos, que dijo, a ver, pues aviéntate un cortito, algo así leve. Y justamente se aventó él junto con otro del equipo de Tiny Toons que se llama Eric Radomski. Este señor trabajaba haciendo fondos para Tiny Toons, estos que se repiten y demás, ¿no? O sea, todo lo que son los backgrounds, pues. Entonces hicieron mancuerna ellos dos, queriendo animarla a un cortito para Batman. Lo primero que tenían como presente es que ellos querían que sintiera como una atemporalidad casi mística. Entonces lo que decidieron hacer es traer como si los años 40 hubieran permanecido inalterables, pero como si la tecnología se hubiera seguido avanzando. Entonces mantuvieron como esta estética de carros redondeados, como estos edificios también muy, muy característicos, ¿no? O sea, con estas... arquitectura muy... también se basaron mucho en el arte deco para agarrar. Y una de las mayores influencias que tuvieron para este mini corto fue no sé si es película o caricatura, esa no me tocó, pero sí llegué a verla, de Superman, también de los 40, donde tenía la S roja y el símbolo, no sé. Esa fue la que se agarraron para inspirar la estética de este cortito que estaban haciendo. Y luego la historia que hicieron fue en una azotea, unos criminales huyendo y Batman llegando y ahí los ponía.
ya esto fue lo que presentaron, ¿no? Dije, mira, aquí está mi cortito. Entonces los ejecutivos quedaron tan maravillados que al instante les dieron luz verde. Wow. Les dijeron, ellos van a ser los productores de la serie de Batman. Entonces acá lo chistoso es que ellos nunca habían tenido como esa chamba de ser como los jefes, ¿no? La cabeza de un proyecto. Entonces pues estaban así de, ay, bueno, pues X, ¿no? Vamos a ver cómo le hacemos. Y siguieron sobre esta misma línea que ya tenían, que era el, pues sí, como esta arquitectura, esta temporalidad. Y algo que se le ocurrió a Eric Radomski, que él fue el que trabajó en los fondos de Tiny Toons, fue, vamos a trabajar esta caricatura sobre un papel negro para que tenga personalidad, porque ellos, lo más importante para ellos era que tuviera mucha personalidad y que destacara por sobre todas las animaciones de la época. Entonces trabajaron en papel negro y encima coloreaban con colores brillantes. La única paleta de colores que tenían disponible en ese momento era lo de Tiny Toons. Entonces cuando tú pones back to back las dos caricaturas, sí ves la semejanza de colores, o sea, la que se me ocurre de forma inmediata, el color verde que usa Robin en su traje es el mismo verde que usaban para dibujar a Plucky, al pato Plucky. Entonces, y aquí lo chistoso es que como en un está en el fondo negro, pues ves cómo influye, o sea, cómo el negro también le da otra tonalidad, le da otro toque al mismo color. Wow, aquí pasó algo muy peculiar. Cuando ya trabajaron en la caricatura y la aventaron a televisión, obviamente al tener sobre fondo negro pues se veía muy oscuro, estaba muy oscuro lo que se veía en pantalla. Entonces dijeron que les llamaron, o sea, que les dieron el jalón de orejas, les dijeron, esta es la primera y única llamada, están a nada de una demanda, porque algo que yo no sabía, no sé si sigue aplicando, pero parece ser que existe un límite oficial, legalmente hablando, de la paleta de colores que se puede usar para televisión. Ah, chihuahua. Entonces, colores tan oscuros no se pueden presentar en televisión. Y eso amerita demanda, que es casi el problemón en el que se meten. Y entonces, si tú, sobre todo en estos primeros capítulos, por ejemplo, el capítulo de donde sale Man-Bat on Leather Wings, algo así se llama. Si tú le pones pausa en cualquier momento, vas a encontrar muy difícil ver lo que hay en el fondo. O sea, se ve muy oscuro, muy perdido. Entonces, pues ahí es como que dijeron, bueno, entonces vamos a echarle un poquito más de color, de luz, pero siempre sobre el papel negro, ¿no? Y aquí está chistoso porque estos fondos tan negros, tan oscuros, sin duda, al menos a mí me evocan mucho, o más bien yo los recuerdo mucho cuando veo la película de Batman, la más reciente, ¿no? O sea, porque está sombra sobre oscuro, sobre negro, sobre mancha negra, ¿no? Entonces... Ya expiró esa ley, ese antecedente legal, digo, para la tele. Entonces ahí ves como este eco, ¿no? Como, digo, no sé si a propósito, ¿no? Lo que lo hace curioso es que el director de la peli de Batman, Matt Reeves, actualmente está trabajando en una serie animada de Batman, exclusiva para HBO Max, que hace mancuerna con la banda que trabajó en la serie de los 90s, con Bruce Timm. Entonces, ahí está Matt Reeves con Bruce Timm produciendo la serie de Batman. No manches. Y lo que mencionan sobre esta caricatura que van a estrenar es que va a ser como una especie de revamp, como un reboot, como un revival, casi una especie de secuela espiritual de la serie noventera, pero que ahora sí lo van a hacer un poco más pensado para adulto maduro. Yes. No sé si adulto totalmente, pero al menos... HBO siempre lo hace bien. Spawn. Exacto. La serie de Spawn de HBO, bien. Y ahí va otro dato curioso. Parte del equipo que trabajó en Batman, la serie animada, se fue a hacer Spawn. Ahí tienes a Eric Radomski, que él produjo, y la chica que hizo el tema musical de... Bueno, el tema musical de la serie de Batman está inspirado en el tema de la película de Tim Burton, compuesto por Danny Elfman. Pero lo chistoso es que este tema musical en la serie animada no lo conduce Danny Elfman, sino lo conduce Shirley Walker. Y ella fue quien compuso el resto de la música de la serie animada. Y Shirley Walker es la misma que hizo la música para la serie de Spawn. Entonces está como el caminito. Y de hecho se corresponde porque Spawn surge
por influencia directa de Batman. O sea, el Todd McFarlane, al tener el run de Batman durante cierto tiempo, él tenía de pronto muchas peleas con la editorial, con Warner, porque no lo dejaban presentar las ideas como él quería. Porque le decían, no, man, esto ya está muy subido de tono. Entonces él dijo, ¿saben qué? Ya, me voy a hacer mi propio personaje, mis propias historias. Y así fue como nace Spawn, como casi el Batman que siempre quiso manejar Todd McFarlane, pero no lo dejaron. Entonces todas estas como que se van. Y hablando de influencia de algo que nace a partir de la serie animada de Batman, es Gárgolas, la caricatura de Gárgolas. Disney le encarga hacer una producción para su tira que se llamaba Afternoon, Disney Afternoon, algo así, que en estas incluye Rescue Rangers, los rescatadores, los voladores, no me acuerdo, bueno, todas estas caricaturas. Ah, claro, sí, salían Chip y Dale. Exactamente. Buenísima, Cari, buenísima. Sí, exactamente. Toda esta barra de caricaturas, encargaron la producción, dijo, ¿saben qué? Vamos a hacer algo estilo Batman, porque vieron el trancazo que fue Batman. Entonces le encargaron y fue el resultado de este encargo fue Gárgolas. Pero bueno, regresándonos un poquito a Batman, otra de las cosas que pasó acá es que ya tenían más o menos avanzado el proyecto y obviamente se encargaron ahora de lo que seguía eran las voces y una de las voces más importantes era la de Batman porque era el guía. Entonces estuvieron casteando y no encontraban quién, no encontraban a nadie hasta que llegó este actor que era como el de teatro y no sé. Y él era así como, ay, pero pues ¿por qué voy a ir acá? Casi que lo arrastró así, vea, así el casting, ¿no? Y él, pero pues es que yo nunca he hecho tele, no me interesa, etcétera. Entonces ya llegó y empezó a hacer las pruebas. Él dice que llegó un momento donde conectó en una parte muy íntima de él mismo, muy profunda, donde empezó a hacer como esta voz grave, así como le empezó a echar. Y dice que él por detrás de los cristales donde estaba con el micro en la cabina, que veía cómo pues la gente estaba así corriendo, ¿no? Así de aquí para allá, de acá para acá. Y todos le fueron acá, no, nada. Y él dijo, ok, algo está pasando. Y mientras tanto, del otro lado, los productores, la gente que estaba casteando, la directora de voz que se llama Andrea Romano, fue con el productor Bruce Timm y dijo, ya encontramos a Batman. Este es nuestro Batman. Debían tener una campanita para que la gente no salga corriendo. Que suba producción y... ya encontraron, ya. Gracias. Llegamos. Cáiganle, chavos. Me gustó mucho cómo conectaste esa información. Y mientras hablabas, mi cerebro empezó a rescatar las situaciones. Cuando diga estos nombres de caricaturas y sean escuchados, va a empezar este asunto de caray, sí es cierto. Mi generación era Hanna-Barbera. Ok, claro. Y unas cosas no Hanna-Barbera, obviamente. Este sitcom de los Picapiedra, que era un sitcom, man. Era la familia y haciendo tonterías. Tenía su lado divertido, tenía su lado padre. Y tiene esta misma periodicidad. Para mí ya, porque los caché después, obviamente, con snorkels, pitufos y todas esas cosas lindas, ¿no? Que casi se ve que snorkels y pitufos pueden compartir universos sin problema. ¿no? Se parecen sin mucho. problema, mi gallo, exactamente. Gargamel era un come snorkel vestido de humano. ¿Sabes esta leyenda urbana de que los pitufos eran del Ku Klux Klan? Que eran todos vestidos encapuchados de blanco y que perseguía, o sea, que el enemigo ahí, el villano era Gargamel, que era como monje, que la única mujer en el clan pitufo era Pitufina, y que el papá pitufo era el único de rojo, porque digo esto yo no sé si es verdad o no, pero que dicen que en el Ku Klux Klan solo se permitía una mujer en el grupo y que el líder, el jefazo del clan se vestía de rojo. Mira, adoro esto. Porque son el tipo de cosas de las que estaban inmersas esas ondas, man. Exacto. O sea, te apuesto que alguien algún día va a salir con la de que si Pedro el Picapiedra lo pones al revés, está adorando al diablo. Ay, man, estábamos tan ingenuos en esa época. Exacto, que ni siquiera es importante si es verdad o no. Es cierto. Porque en ese momento la influencia de esta leyenda le daba mucho sabor, le daba un toque bien mágico a lo que veías. Sí, cuando uno veía arcoíris y muñequitos, o sea, y Gargamel pues, en sus ondas, ¿no?
esta misma temporalidad me arrastra en mi memoria a una caricatura que se llamaba Ruedas Mágicas y que lo precedía una que se llamaba Pájaros en Patines o Aves en Patines, no me acuerdo. Toda esta barra de contenido en el que estaba la Isla Misteriosa, el Trío Galaxia, Birdman, todas esas cosas que hoy día se transformaron. Y cuando supe de la peli de Birdman, donde sale Michael Keaton y tener en mi mente al Birdman de las Caris, fue así de, ay, a lo mejor voy a ver a Birdman en superhéroe. Y no, era una cosa diferente. Culturalmente lo saboreó muchísimo porque hablas y mi cerebro empezó como a desenrollarse. Hey, también estaba esto, también estaba aquello. Habría que hacer trabajo antropológico porque no sé, por ejemplo, la información verdadera, destacada de este tipo de series, G.I. Joe, Mask, todas esas cosas que están ahí en algún lugar de mi cerebro, man. Cierto. ¿De dónde? ¿Cómo encontrar información de esa? Había una caricatura de un geniecito de arena que se llamaba Samel, el duende mágico, que les concedía deseos a los niños, pero el deseo solo duraba hasta el atardecer del día. Se metían en aprietos durísimos y obviamente pues el tiempo corría y salvaban el día porque el deseo expiraba al atardecer, ¿no? Que se empezó a transformar en este asunto de muy poco a poco, muy poco a poco. Ya pasamos por todo de acá, de repente Ranma y medio, de repente Pátula. Es una cantidad de información y de momentos episódicos que son así de ¡pum! Hasta llegar el momento Dragon Ball y todo lo que ya pasó en mi secu y en mi prepa, ¿no? Que ya empezó a transformarlo súper bien. Pero estos antecedentes me hacen ver que parte de mi personalidad incluso podría estar basada, bueno, estoy exagerando un poco, tal vez no basada, pero sí muy influenciada por este tipo de contenido que había antes. Eso es un hecho. Sí, hay una influencia directa. El Conde Pátula era la neta. Oye, ¿qué fue eso? Amón. Una serie de ruidos, como cuerpos que caían al vacío. Debe ser la Gordis que está cantando. Ah. ¿Puedo continuar? Sí, por favor. Gracias, amor. Y así llegamos, amo, a su tío abuelo, el archipato. Tigor, no quiero saber nada de mis aburridos y viejos antepasados. ¿Aburridos, amo?